Saloches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Pastor César, muy buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos, buenas noches, Mats, Caleb, todos ustedes, querida familia, un gusto de estar con ustedes esta noche, como siempre. Como siempre, Pastor, ustedes de la casa, le doy gracias a Dios por su amistad, por su cariño, le doy gracias a Dios por el ministerio que usted tiene, por la iglesia y porque nos hace parte de esa tribu. Nosotros, Caleb y yo, somos muy bendecidos por eso. Hoy mismo estábamos conversando, pidiendo el consejo, ¿no?, de usted para algunos cambios que queremos hacer en el programa y otras cosas también. Y bueno, nos sentimos muy bendecidos y esta noche obviamente nos sentimos muy honrados que usted esté con nosotros. Ahí está Pastor Willy también. Acá, bueno, ya estábamos conversando con él. Está Willy desde Texas. Pastor Willy, ahí está Pastor César Bracamonte. Ahí está, aquí ya con nosotros en el programa, al cual le damos la más cordial bienvenida. Está Débora Ramírez Villón desde Ecuador también, Zenón Silvestre de Ecuador, bienvenidos hermanos. Jaycee desde la fidelísima ciudad de Chachapoyas, capital del departamento de Amazonas. Está Juanito de acá de Lima. Y vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, pidiendo la dirección de Dios para esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios, queremos darte las gracias, Señor, por todo tu amor. Somos inmensamente bendecidos toda vez que tú, Señor, nos das la vida y nos juntas como rebaño, como familia de la fe. Quiero darte las gracias por este humilde grupo, Señor, que cada noche se reúne, Señor, para tener un tiempo contigo. Gracias, Señor. Agradezco tu presencia gloriosa a través de tu Espíritu Santo cada noche. Agradezco la fidelidad de mis hermanos, Señor, que dejando de hacer muchas otras cosas, están con nosotros, Señor, en un solo corazón, en un solo espíritu. Gracias, Señor. Bendecimos a Pastor César Bracamonte, que estará compartiendo la palabra en esta noche con nosotros. Aquí somos todo oídos, Señor, para escuchar lo que tú tengas para nosotros en esta noche. Oramos, Padre, por Juan Bustillo, nuestro hermano, que está con un poco de dificultades en su espíritu, en su alma, Señor, atacado por un demonio que lo anda perturbando. Oramos por él para una liberación completa y total. Oramos por Gina Montesa para que seas tú sanando y restaurando todo su ser en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, oramos también por Débora Ramírez Villón, esta pequeña princesa preciosa, esta niña hermosa que ha robado nuestro corazón. Oramos por ella para que tu mano poderosa sea operando un milagro creativo en todo su ser. Señor, que tú restaures sus pies, sus tobillos, sus rodillas, su cadera, todos sus órganos internos, Señor, que puedan ser completamente restaurados para una salud perfecta y completa de nuestra pequeña Débora. En el nombre de Jesús está en nuestro corazón y gozamos mucho orando por ella, sabiendo que tú, Señor, vas a contestar, vas a responder, vas a hacer un milagro en la vida de nuestra querida Débora. Eterno Dios, ponemos este tiempo en tus manos, bajo tu autoridad y señorío. Tú eres el soberano en este universo, en esta creación. Eres el soberano en este humilde programa también. Eterno Dios, te damos a ti honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pastor César, una vez más, muy buenas noches y bienvenido a casa. Muchas gracias,
Mats, un gusto, como les digo, siempre estar con ustedes. Mucho gusto, Pastor Willy, he oído por ahí de ustedes. Un gusto conocerle así a la distancia, pero estamos unidos en el mismo espíritu. Además, en el Señor no hay distancias, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Antes de nada quería saber las reglas del juego porque otras veces que he compartido acá siempre nos hemos tomado 2 a 3 horas, o sea que entiendo que tengo media hora para compartir, ¿es correcto? Media hora y un poquito más. Media hora y pico en todo caso. Y Media ese hora, pico puede ser bien largo, un pico así grandazo. un Picasso de pelícano. Ya, ok. No, tómate tu tiempo, pastor. Ya los hermanos saben que cuando tenemos invitados ellos están así, con las parabólicas bien conectadas. Gloria a Dios, al Señor sea toda la gloria. Nuestro Amén. Dios es bueno. Y eso es algo que yo siempre repito, y es importante de que quede grabado en nuestra mente, en nuestra alma. Nuestro Dios es bueno, nuestro espíritu lo sabe, pero a veces oímos muchas cosas y pasamos en esta vida, como dice el Salmo, valle de sombra de muerte, y nos olvidamos que tenemos un Dios que está con nosotros cada día y cada momento, que su presencia nos infunde aliento, su vara y su callado nos infunde aliento. Es el saber que Él está con nosotros y que tenemos un Padre bueno y en el cual por la obra de Jesucristo somos más que vencedores. En cualquier circunstancia nos debería animar cada día y debemos de tener eso totalmente claro. Hoy día quiero compartir, justo como dice Max, estábamos ahora compartiendo en la mañana y me preguntaron qué tema iba a compartir y yo les dije, la verdad, no sé. Y a veces uno piensa de que, ya los ministros escogemos pues un tema y, qué cosa no he compartido hace tiempo y lo buscamos y lo compartimos. Pero en realidad, eh, nosotros, como dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando hablaba con Nicodemo, él decía, el viento, tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Y si nosotros queremos ser efectivos en esta vida, y si nosotros queremos cumplir el plan de Dios en nuestra vida, debemos aprender a ir con el viento, ir con el Espíritu Santo y ser guiados por Él en cada paso que damos. Hay un versículo, ya hace unos minutos, creo que antes que diera el anuncio, Caleb le mandé el tema y creo que voy a tener que leer cuál era el tema que le mandé. No, pero es acerca de protegidos por su guía. Y quiero ir al Salmo 119, el versículo 105. Y yo no tengo el tiempo aquí para leer los versículos anteriores. Ya se darán cuenta de que si estoy en el versículo 105, hay 104 versículos anteriores para hacer contexto, ¿correcto? Entonces no querrán ustedes que me ponga a recitar los 104 versículos para llegar al 105. Pero sería bueno que ustedes por lo menos en su propio tiempo puedan retroceder hasta el versículo 89 y leerlo después de esta enseñanza para ver el contexto. Solamente quiero salvar algunos versículos, ¿no? En el versículo 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. Estoy en el Salmo 119, versículo 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. En el versículo 100 dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. En el 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y ahora sí llegamos al 105. Miren, dice de que nos ha hecho más sabio que nuestros enemigos, nos ha hecho más entendido que las personas de mucha edad, ¿no? Y que nos ha dado inteligencia, ¿correcto? Y el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A mí
siempre me ha gustado, por ejemplo, si tenía la oportunidad de ir al campo, o incluso de dar una caminata, siempre me ha gustado las altas horas en la noche y de ser posible, pues los senderos oscuros no tienen nada que ver con las tinieblas del mundo, por si acaso. Pero caminar pues tranquilo, en un lugar tranquilo, en silencio, en el campo, sin luz, ¿no? Quizás con un poco de la luz de la luna, pero caminando así en el campo. Ahora, eso es hermoso y eso es bonito, pero no siempre es muy sabio, porque algunas veces, pues, sobre todo cuando uno está en el campo, uno va caminando muy bien y de pronto su pie baja un poco más y cae y metes el pie en un riachuelo, por ejemplo, porque no estás viendo, estás caminando a oscuras. O de pronto vas caminando y te tropiezas con una piedra o con un obstáculo, ¿no? Mejor una piedra que un árbol, pero bueno, tropiezas con algo porque no estás viendo. Entonces no es muy sabio caminar, ir por un lugar sin tener iluminación, sobre todo sin ir con una linterna apuntando a donde estás caminando, ¿no? Y acá lo que dice la palabra es, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otras palabras, dice de que la palabra de Dios nos va a iluminar para evitar que nosotros tropecemos, para evitar que nosotros nos caigamos. Y aún si nos caemos, esa misma lámpara nos ayuda a ponernos en pie de forma segura, porque 7 veces cae el justo, pero con todo vuelve a levantarse. Y es justo precisamente porque confía en el Señor. Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros tenemos una lámpara para guiarnos en nuestro caminar en este mundo. No estamos solos y Dios no nos ha llamado a caminar por nuestra propia cuenta. Incluso el Salmo 23, cuando habla de pasar por el valle de sombra de muerte, dice que no debemos de temer mal alguno porque no andamos solos, porque Él está con nosotros. Entonces es importante, uno, tener una revelación de que no estamos solos en este mundo. Y si tenemos esa revelación, tenemos también la revelación de que Él con su palabra nos guía, ilumina nuestro camino para precisamente que no tropecemos y no caigamos. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, hablamos específicamente de las escrituras, pero también debemos recordar que no es solamente adquirir conocimiento, sino que va mucho más allá. El Señor Jesucristo, cuando hablaba del Espíritu Santo, Él nos decía que el Espíritu Santo nos iba a guiar. Si nosotros vemos en Juan 14, el versículo del 15 al 18, Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No les voy a dejar huérfanos, voy a estar con vosotros. En el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Dice de que Él nos recordará todo lo que nos ha dicho. Entendamos que nosotros no andamos solos en este mundo. Tenemos el Consolador, Jesús nos lo prometió, alguien como Jesús, caminando con nosotros, Jesús mismo, porque Él dijo que vendría, si le amamos, el Padre y Él vendrían a hacer morada en nosotros. Entonces, no caminamos aquí solos. Pero muchas veces nosotros olvidamos que tenemos lo que se llamaría una ventaja estratégica, ¿no? Cuando se habla de negocio, se habla de tener una ventaja estratégica frente a la competencia. Pero en el mundo espiritual, nosotros como creyentes también tenemos una ventaja estratégica. Y esa ventaja es la capacidad de caminar sin tener que tropezarnos. Muchas veces nosotros en este mundo tenemos circunstancias y tropezamos. Y sobre todo muchas veces pasan cosas malas a los creyentes. O
pasan circunstancias difíciles y uno dice, ¿por qué Dios permitió que pase esto? Y le echamos la culpa a Dios, porque decimos, si Dios es soberano y si Dios mantiene todas las cosas y no se cae una hoja sin que el Señor lo sepa, entonces si me tropecé con esta piedra es porque el Señor lo permitió. Y la verdad, eso no es lo que nos muestra la palabra, porque el Señor Jesús nos habló muchas veces de que si somos piadosos, el que quiera vivir piadosamente, la palabra lo dice, va a padecer persecución. Jesús dijo, en este mundo tendremos aflicción, pero debíamos confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. En otras palabras, debemos de tomar en cuenta que hay una ventaja estratégica. Y si nosotros no la tomamos en cuenta, si no usamos la lumbrera que Él nos da, no es la culpa de Dios, si no usamos la linterna que Él nos da, no es la culpa de Dios si nos tropezamos en una piedra en el camino. ¿A qué voy con esto? El Espíritu Santo nos recuerda su palabra, pero el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador. Es más, el Señor Jesús dijo de que Él nos enseñaría las cosas que han de venir. Y yo sé que siempre lo tomamos solo de forma profética, pero también en nuestra propia vida Dios nos ha llamado a vivir una vida sobrenatural. Ojo, y pongo el parche. Disculpen si estoy yendo un poco rápido, porque sé que solamente tengo un tiempo corto. ¿No? No, porque de aquí a 2 horas ya, bueno, tengo que haber terminado el mensaje. Entonces, pero muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios por cosas a las cuales Dios ya nos ha dado herramientas. Y quiero ir un momento a Romanos, el capítulo 8, el versículo 14. En Romanos 8:14, y recuerden que hemos hablado de la lámpara del Señor, su palabra, pero recuerden que el Espíritu Santo nos recuerda su palabra, ¿correcto? No toda palabra que nos recuerda necesariamente tiene que estar relacionada con el Apocalipsis. Muchas veces nos va a recordar sus enseñanzas precisamente para que no nos metamos en un problema, pero también, como dijo el Señor Jesucristo, vamos a ser guiados por Él. En Romanos capítulo 8, versículo 14, se nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, ¿en qué nos guía? Siempre les digo que lean el contexto, ¿correcto? Cuando nosotros oímos un versículo, y tú puede que oyas muchos versículos en esta enseñanza, si tú no lees el contexto, es muy fácil que yo te diga cualquier cosa que las escrituras no dicen. Por eso esto debería de ser como cuando tú vas al supermercado y te vas a comprar un tarro de leche, una lata de leche. La gente compra las cosas de forma automática, pero nosotros deberíamos agarrar y darle la vuelta y mirar los ingredientes, a ver si es lo que dice por adelante que es. Y de pronto tú compras, qué sé yo, una mantequilla y ves grasa vegetal, ves antioxidantes, color, mantequilla, lo de aquí, lo de allá, pero afuera, adelante dice mantequilla. Pero tú te das cuenta por los ingredientes que no es. Lo mismo deberíamos hacer cuando oímos una enseñanza. Siempre ir a la escritura para saber si realmente es como se nos dice que es. Amén. Vuelvo aquí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en ignorancia, en el temor de ir en la oscuridad, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Cuando dice, vuelvo al 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, permítanme parafrasear. Si tú quieres caminar en este mundo disfrutando la bendición o utilizando la ventaja estratégica de ser un hijo de Dios, tú tienes que caminar guiado por el Espíritu de Dios. El caminar guiado por el Espíritu de Dios va a garantizarte varias cosas. Primero, te va a recordar su palabra para que no te metas en un error evidente, para que no te tropieces en un hueco con una piedra evidente. Va a enderezar tu camino porque te va a dar el norte correcto. Y también te va a guiar sobrenaturalmente en eventos para que tú precisamente no te tropieces. Muchas veces nosotros hablamos de que Dios nos protege. Y es cierto, los ojos de Dios están puestos sobre nosotros, Él nos guarda. Pero lo que a veces no se ha enseñado es que mucha de la protección de Dios sobre nuestras vidas depende de ser guiado por el Espíritu de Dios en un momento dado. La ventaja estratégica de ser creyente, y esto es algo que hay que desarrollar, y si alguna vez, como a mí me ha pasado N veces, te has tropezado con una piedra, ¿no? Es porque estamos en un camino a la perfección, hay que desarrollarlo. Pero cuando la palabra de Dios habla de ser guiado por el Espíritu de Dios, nos habla de la habilidad sobrenatural de no estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. A veces alguien me dice, pero si Dios nos está cuidando, si Dios nos está guardando, este hermano maravilloso que tanto alababa en la iglesia, que tantas ofrendas daba, que tanto servía en la iglesia, ¿por qué le cayó esa pared cuando hubo un temblor? ¿Por qué le cayó encima esa pared? Y culpan a Dios diciendo, ¿por qué Dios no lo protegió? Pero nosotros no sabemos cuánto tiempo, cuánto esfuerzo hizo el Espíritu de Dios para decirle que no se parara al lado de esa pared. ¿Me explico? Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero muchas veces Dios nos habla y nos guía precisamente para que no metamos la pata. Yo les puedo contar muchos testimonios de metidas de pata, porque uno se entera que Dios le estaba guiando cuando uno mete la pata. Uno se entera que Dios le estaba diciendo que no haga algo, que el Espíritu de Dios te estaba diciendo que no hagas algo, precisamente porque no hiciste caso, oíste, pero no hiciste caso, y metiste la pata. Me acuerdo yo, una oportunidad yo tenía, mi carro, salíamos de un servicio en la iglesia y salíamos con toda la familia, dijimos vamos a tener un domingo familiar, mis cuñados, mi suegra, todos estábamos en la misma iglesia hace muchos años y salíamos del servicio y dijimos vamos a tener un domingo familiar, fuimos a hacer compras, vamos a preparar el almuerzo, maravilloso. Yo llegué al estacionamiento ya con mi carro con las compras en la maletera y me estacioné donde siempre me estacionaba y de pronto surgió algo dentro de mí. Guardé el carro. Yo no solía guardar el carro en un estacionamiento en las noches. Podía guardarlo a cualquier hora del día, pero generalmente lo hacía en las noches. Pero en ese momento me estacioné de día, 2 de la tarde me estacioné y cuando ya me estacionaba surgió algo dentro de mí. Guarda el carro porque te van a robar los espejos. Nunca me habían robado los espejos, era el estacionamiento de siempre, pero bueno. Ah, señor, sí, ya, ahorita guardo el carro. Voy a sacar las cosas que tengo en la maletera y de aquí regreso y guardo el carro.
Dicho y hecho, saqué las cosas de la maletera, entré a la casa para dejar las cosas, me entretuve conversando y me olvidé de guardar el carro. Ya llegó la noche y estaba ya despidiendo ya la familia que ya se iba a su casa y bueno, dije, ahora sí voy a guardar el carro. Y entonces me iba por el pasaje que me llevaba al estacionamiento donde tenía mi carro. Y cuando iba por el pasaje surgió dentro de mí, te han robado los espejos. No hubo temor, no hubo ira, no hubo tristeza, no hubo pesadumbre. Porque cuando Dios te habla, nunca hay esas cosas. Porque Dios es Dios de paz, Dios es Dios de gozo, ¿no? Y podría ser absurdo pensarlo, porque es la paz que va más allá de lo que se puede entender. Pero yo sentí eso. Te han robado los espejos y yo me fui con una paz sobrenatural hasta donde estaba mi carro y tranquilamente caminé para mirarlo de atrás para adelante y vi los dos huecos de mis espejos ahí. No había ningún sentimiento, ninguna emoción mala. Al contrario, hubo un cierto gozo. Ah, sí, eras tú que me estabas hablando. Pero eso no quitó que tuviera que comprar los espejos. Me dejo entender. Dejé el carro en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero el Señor me estaba avisando. Y ahí tenemos un claro ejemplo de cómo nuestras emociones o nuestros pensamientos nos roban de la guía del Señor. ¿Por qué? Porque mi pensamiento era, ¿sabes qué? Lo hago después. Mi emoción, ya cuando llegué a la casa, me robó el oír la voz de Dios. Y me tuve que enterar que efectivamente Dios me estaba guiando porque ocurrió lo que me dijo que iba a ocurrir y no solamente eso, me lo recalcó al final. Entonces, a veces nosotros estamos en el lugar incorrecto, en el momento equivocado y nos exponemos al problema precisamente porque no nos hemos acostumbrado a ser guiados por el Espíritu de Dios. Y quiero seguir en este capítulo, el capítulo 8 de Romanos, y quiero ir un poquito más allá, hasta el versículo 28, porque este versículo 28 lo solemos usar como excusa precisamente cuando nosotros no oímos la voz de Dios para ser guiados. Y dice el versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Siempre he oído este versículo y siempre lo he oído en un tono de conformismo y aceptación. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, me pasó esta desgracia, me pasó este problema, pero yo no sé porque Dios hará algo para que esto se convierta en algo bueno. Dios se encargará en hacer que esto que era malo se convierta en algo bueno. ¿Saben qué? Dios es poderoso para sacar lo mejor de una circunstancia mal, pero eso no significa que haya sido su propósito. No sé si me dejo entender, lo vuelvo a repetir. Si bien Dios es poderoso para sacar lo mejor de una circunstancia mala, eso no significa que esa circunstancia mala haya sido su propósito para ti. Y voy a profundizar un poquito porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La gran pregunta es, ¿cuáles son todas las cosas? ¿Se han puesto a preguntar cuáles son todas las cosas? Todas las cosas. ¿Se acuerdan que les dije que uno tenía que leer el contexto? ¿Cuáles son todas las cosas que te ayudan a bien? Si nosotros leemos el contexto, ¿no?
de este capítulo, ¿cuál es el contexto del versículo 28? Los 27 versículos que están antes de él. Y en ese contexto, vemos que todo está hablando de nuestra salvación y de la presencia, guía y fortaleza del Espíritu Santo. Cuando se refiere a todas las cosas los ayudan a bien, está hablando de todas las cosas que ha mencionado anteriormente en el capítulo. ¿Cuáles son las cosas que han mencionado anteriormente? Rápidamente, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los voy a enumerar muy rápido. En los versículos 2 y 3 dice que hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. En los versículos del 4 al 9 dice que hemos sido justificados y tenemos la posibilidad de no andar conforme a la carne, es decir, a los deseos o motivaciones egoístas, sino ser guiados por nuestro espíritu justificado, que está de acuerdo con el Espíritu Santo. Si vemos los versículos del 10 al 13, dice que podemos vivir guiados por la justicia que está en nuestro interior, por nuestro espíritu humano renacido, que está en comunicación con el Espíritu Santo, ¿no? Que hace que aún nuestro cuerpo se ponga en línea, porque dice vivificará vuestros cuerpos mortales. No solo en el cumplimiento profético, allá al fin de los tiempos, sino también en el presente cuando se pone en línea con la voluntad de Dios. Y en los versículos 14 al 16 nos da la clave. Dice que la clave de todo es vivir guiados por el Espíritu de Dios, lo cual nos libra de temor. Por lo anterior, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, si es que decidimos padecer con Él, es decir, librar nuestras vidas del egoísmo o del gobierno pues de nuestra alma y de nuestro cuerpo, de los deseos de este mundo o del mundo natural. O sea, tenemos que decidirnos a librar nuestras vidas del egoísmo. Obviamente aquí hay una doble interpretación, ¿no? Esto es para la vida presente del creyente y la promesa de la completa redención de nuestro cuerpo en el futuro, ¿no? Y finalmente con los versículos 26 y 27 se nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y clama por nosotros. Y si quieren una interpretación, ahí tienen las lenguas. Clama por nosotros, capacitándonos para orar por cosas que no sabemos. O sea, sabemos cómo pedir, pero no sabemos qué pedir. En otras palabras, te está guiando para cosas que tu mente natural no sabe, ¿no? Capacitándonos para orar por cosas que no sabemos y por todos los santos. En ese contexto es que dice que todas las cosas, todo lo que hemos recitado en este momento, nos ayudan a bien. Cuando nosotros tomamos la ventaja estratégica que tenemos como creyentes, podemos caminar en otro nivel. Dios quiere que por mantenernos meditando su palabra, por desarrollar una vida de oración y por aprender a oír la voz del Espíritu Santo, es decir, mantenernos en un momento de oración, mantenernos en un estado de oración, aunque no estemos orando en ese momento, aunque estemos en nuestra vida secular, pero ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo que nos guía, desarrollando nuestros sentidos espirituales por comunión con el Espíritu Santo. Dios quiere que aprendamos a caminar con su guía, una guía sobrenatural. Un testimonio más y con esto termino. Hace muchos años, a mí me atropellaron. Fui a dejar a mi hija al colegio, mi hija pequeña, estaba en kinder, primer grado. La fui a dejar al colegio y ya estaba la puerta medio cerrada, pero yo me quedé mirando porque ya estaba en formación y ya iba a pasar justo delante. Sabía que siempre pasaba delante de la puerta donde yo estaba para verla y despedirme de ella, ¿no?
Y entonces estaba mirando para adentro. En ese momento llega un carro, una señora que traía a su hijo también al colegio, pero ya se había hecho tarde, y buscó un lugar donde estacionar. Todos los sitios estaban ocupados y el único lugar que estaba libre era justo delante de la puerta del colegio. Ahora, ese era un sitio que no había para estacionar porque en todos los otros sitios había subida para los carros, pero en ese lugar era vereda nada más. Sin embargo, la señora, que estaba apurada, dijo, me estaciono ahí, y metió el carro contra la vereda, y con la subida a la vereda se equivocó de pedal y en lugar de presionar el freno, presionó el acelerador. Y se metió al colegio. ¿Quién estaba delante de la puerta del colegio? Yo estaba delante de la puerta del colegio mirando hacia adentro. Y lo único que recuerdo después es que abrí los ojos y veía un parachoque guinda encima de mí. Yo estaba tirado en el piso, miré al costado, había una señora que había estado dentro del colegio que también había salido volando. Y entonces estaba ahí, pues, debajo del carro, me tuvieron que sacar, mover el carro para sacarme. Pero la gran pregunta es, y a veces me hacían la pregunta, ¿y por qué Dios permitió que lo atropellen? La respuesta es, Dios no permitió que me atropellen. Yo estaba demasiado dormido, había salido apurado, estaba demasiado dormido, mis sentidos adormilados, y probablemente Dios me estaba diciendo a gritos, quítate de ahí. Pero mi mente dijo, me voy a quedar mirando. Y estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado. A todos nos ha pasado, pero tenemos que aprender a desarrollar. Años después vino la experiencia de los espejos. Ya había aprendido a oír. Y aún así, me entró por un oído y me salió por el otro. Pero ahí uno va a ir afinando. Por prueba y error, uno se equivoca. Uno tiene que ir afinando poco a poco. Por comunión con el Espíritu Santo, por comunión en oración en el Espíritu, por comunión con la palabra de Dios, por saber que en cada instante estamos acompañados. Debe ir uno afinando y oír la voz del Espíritu Santo. Aprender a escuchar, porque a veces nosotros oramos mucho y es como decir, ¿sabes qué? Dios, tú me tienes que escuchar, y nosotros hablamos y hablamos y hablamos. Pero desarrolla un tiempo para escuchar también lo que el Señor te dice. Bueno, no tengo tiempo para profundizar mucho en esto, pero sí les dejo con una inquietud, ¿no? Dios te ha llamado a una vida sobrenatural. El Espíritu Santo, como dijo el Señor Jesucristo, el viento pasa y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios quiere que nosotros caminemos en la ola del Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros caminemos guiados por el Espíritu Santo. Debemos desarrollar, primero, tener una expectativa, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Si tú no esperas vivir una vida de guía sobrenatural, nunca la vas a tener. Pero cuando tú sabes que Dios te ha llamado, como dice este versículo en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo puedo parafrasear. Si tú quieres vivir como un hijo de Dios, disfrutar de los beneficios de ser un hijo de Dios, aprende a ser guiado por el Espíritu de Dios. Él te va a recordar su palabra, te va a recordar sus bendiciones, te va a recordar que te ama y sobre todo te va a guiar para que tu pie no tropiece en piedra. Padre maravilloso, te doy gracias, Señor. Gracias porque tú nos has llamado a una vida guardados y protegidos, pero tenemos que aprender a desarrollar nuestro oído espiritual para oírte y ser guiados, Señor. No para caminar solo por nuestros sentidos naturales, sino que nosotros podemos en cualquier momento oír tu voz. Como tú dijiste, Señor Jesús, aquí en la tierra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nosotros debemos afinar nuestro oído
como hijos de Dios, como ovejas del buen pastor, para afinar nuestro oído y oír su voz. No oír solo las voces del mundo, que son muchas, sino reconocer tu voz en medio de la multitud. Gracias, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por tu unción en nuestras vidas. Gracias porque tú tienes la mejor voluntad para nosotros. Tu voluntad siempre es buena, tus planes son maravillosos, Señor. Pero guíanos y enséñanos a caminar en ellos. En el nombre precioso de Jesús te damos las gracias y la gloria, Señor, a ti. Amén. 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 Gracias, pastor. Buen mensaje esta noche. Me queda claro que tenemos ventajas estratégicas sobre el enemigo, el ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, que todo lo sabe y que todo lo conoce. Muchas gracias una vez más, pastor. Gracias por su fidelidad, gracias por su compañía, gracias por su consejo, gracias por la palabra que nos trajo en esta noche. Dios lo bendiga, pastor. Un abrazo fraterno a todos los hermanos que nos ven por el Zoom, a los hermanos que nos ven por el YouTube y también por el Facebook Live. Un gran abrazo para todos. Dios los siga bendiciendo, que tengan una noche preciosa, una noche de paz con el Príncipe de Paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Bendiciones, familia, si el Señor lo permite, mañana, en este mismo horario. Bendiciones, gracias, un abrazo. Aleluya.